El aumento explosivo de la deuda es una verdadera preocupación para los inversores. La deuda se acumula. La música se detiene cuando se produce una crisis grave. La gran pregunta es, ¿en qué momento se desplomará el mercado de bonos? El arma más poderosa del arsenal de China es la venta de bonos del Tesoro estadounidense. En total, Estados Unidos debe ahora más de 33 billones de dólares. Eso es más que las economías de Europa, África y Sudamérica juntas. Si no era ya un problema, después de los últimos meses, definitivamente lo es. Durante casi un siglo, Estados Unidos fue la economía más estable del mundo. Amigos y rivales por igual compraron su deuda, usándola para asegurar sus fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión e incluso sus propias monedas. Porque todo el sistema se basaba en una premisa: el dólar nunca quebraría. Pero, ¿y si eso cambiara de repente? Desde 2008, la deuda estadounidense se ha triplicado cada año. Estados Unidos necesita pagar más de $1 billón solo para cubrir sus préstamos existentes. Y año tras año, cada nuevo presupuesto añade más y más. Ahora, por primera vez en décadas, la gente ha empezado a preguntarse, ¿puede Estados Unidos realmente afrontar toda esta deuda? Desde 2021, China, anteriormente el mayor tenedor de deuda estadounidense del mundo, ha vendido más de $340.000 millones en bonos estadounidenses. Y no son solo ellos. Japón, Gran Bretaña, Alemania y otros aliados históricos de Estados Unidos también intentan vender. Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, una nueva ronda de aranceles ha sumido en la agitación los mercados globales. Estados Unidos ya no es la economía predecible y segura que era antes. Y aunque de ninguna manera está a punto de colapsar, si se tambalea bajo el peso de su deuda, no solo perjudicará a los estadounidenses, sino que podría poner de rodillas a toda la economía mundial. El futuro de Estados Unidos como la principal economía del mundo se ha puesto repentinamente en duda. Pero hubo una época en la que incluso dudar de la seguridad de la deuda estadounidense habría parecido absurdo. Esto se debe a que, durante casi los últimos 100 años, Estados Unidos ha sido el banco del mundo. Siempre que necesitaba dinero, solo tenía que emitir deuda. Y casi todos los países importantes hacían fila para recibirla. Japón, China y el Reino Unido poseen cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense y confían sus ahorros al gobierno de Estados Unidos. Para ellos, esto es una inversión. El gobierno estadounidense les devuelve un 2% de media cada año. Lo cual, comparado con el rendimiento de las acciones, puede parecer poco. Pero hay una diferencia: las empresas pueden quebrar, y a menudo lo hacen, pero un país es mucho menos probable que lo haga. Los fondos de pensiones, fondos soberanos y ahorros gubernamentales operan con dinero de los contribuyentes. Dinero que los gobiernos no pueden permitirse perder. Por eso, en términos de seguridad, nada supera a la deuda de Estados Unidos. Pero esto tiene un problema. Esta confianza mutua solo funciona cuando sabes que te van a devolver el dinero. Hay un viejo dicho: si el banco te presta $100, es tu problema. Pero si te presta $1 millón, es problema del banco. Estados Unidos ahora debe 33 billones de dólares, lo que lo convierte en problema de todos. Las cosas empezaron a cambiar en 2008. La economía estadounidense acababa de entrar en su mayor recesión en 80 años. El gobierno aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, destinando $700.000 millones al rescate de bancos. Luego vino la Ley de Recuperación y Reinversión, con otros $831.000 millones. Se financiaron recortes de impuestos, infraestructura y ayuda directa. Estas medidas estabilizaron la economía, pero no fueron baratas, se cargaron a la tarjeta de crédito del país. De 2008 a 2020, la deuda creció más de 300%. Para 2020, cada ciudadano debía unos $80.000 en deuda pública. Era la era del dinero gratis.
Las tasas de interés eran casi cero, lo que hacía barato endeudarse. La reputación de Estados Unidos como refugio financiero atrajo a países e instituciones a invertir. Así, a pesar del enorme endeudamiento, el sistema se mantenía. Pero esta estrategia conlleva riesgos. Un aumento de solo 1% en tasas de interés le costaría al gobierno 280.000 millones de dólares más cada año. Y si los extranjeros pierden confianza y se deshacen de la deuda estadounidense, eso podría hundir el dólar y desatar una crisis inflacionaria. Todo parecía bajo control, hasta que llegó la pandemia del COVID-19. Billones más fueron inyectados, cheques de estímulo, rescates y subsidios. La deuda aumentó 5 billones de dólares adicionales. Cada ciudadano cargaba con otros 15.000 dólares más en deuda. El total superaba los 31 billones, más del 100% del PIB nacional. Una cifra no vista desde la Segunda Guerra Mundial. China, principal tenedor extranjero, vendió más de una cuarta parte de su deuda estadounidense, 340.000 millones de dólares. Japón hizo lo mismo con 200.000 millones. Incluso aliados como Reino Unido y Canadá empezaron a vender. La confianza en el dólar empezó a deteriorarse. Y aunque Estados Unidos ha sobrevivido a liquidaciones antes, esta vez parece distinto. La primera señal clara sería un aumento súbito en las tasas de interés. Hoy el gobierno ya paga 3.000 millones de dólares diarios solo en intereses, la cifra más alta en su historia. Si la liquidación continúa, esto empeorará. En los próximos 10 años, solo los intereses podrían costar a cada ciudadano más de 40.000 dólares. Dinero que podría ir a salud, seguridad social o recortes de impuestos, pero terminará en manos de gobiernos e instituciones extranjeras. Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del mundo, pero ahora paga más en intereses que en defensa. Actualmente, el 18% de los ingresos fiscales se va solo a intereses, el doble que otros países del G7. Incluso Grecia destina solo el 5%. Si la confianza sigue cayendo, la carga será insostenible. Y no solo para el gobierno. La crisis de deuda puede traer de vuelta su desencadenante, la inflación. Cuando los inversores compran deuda, pagan en dólares. Eso impulsa la demanda de la moneda y la fortalece. Pero si hay una venta masiva, ocurre lo contrario, caen los bonos, se venden dólares, el valor se desploma. Y eso encarece las importaciones, comida, combustible, tecnología. El dólar fuerte fue siempre la base del consumo estadounidense. Su caída es su vulnerabilidad. Aunque todo esto pueda sonar alarmista, hay ejemplos históricos que nos advierten. Aunque no a la misma escala, algo similar ocurrió hace unas 2 décadas. A principios de siglo, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Con vastas reservas petroleras, su economía parecía imparable. Sin embargo, el país se volvió peligrosamente dependiente del petróleo y pidió prestados miles de millones. La estrategia funcionó, mientras los precios del petróleo eran altos. Pero cuando el petróleo cayó, también lo hizo la confianza. La deuda venezolana fue liquidada, su moneda se desplomó y la inflación se disparó. En cuestión de meses, lo que era una potencia económica terminó en ruina. Hoy, casi 20 años después, Venezuela sigue sufriendo inflación de más del 100% anual. Y si eso pasó con un país pequeño, imagina lo que significaría si Estados Unidos colapsará. Porque Estados Unidos no es solo una economía más, es la columna vertebral del sistema financiero global. Y su moneda, el dólar, es el corazón de ese sistema. Durante casi un siglo, el dólar ha sido la moneda de reserva mundial. Gobiernos de todo el mundo usan sus reservas de dólares para sostener sus propias monedas y estabilizar sus economías. Pero eso solo funciona mientras confíen en el dólar. Si la confianza se evapora, las reservas perderán su valor. Y ya hay señales de que esto está empezando a suceder. China impulsa el yuan como alternativa. Algunos países ya comercian usando oro, euros o monedas digitales. Y un desplazamiento del dólar significaría una reconfiguración del poder mundial como no hemos visto en más de 100 años.
Esto plantea una pregunta urgente. ¿Se puede salvar la posición de Estados Unidos? Básicamente, solo hay dos opciones. Recortar el gasto. Estados Unidos podría reducir su deuda nacional, pero esto es políticamente difícil. Recortar servicios públicos, pensiones, atención médica o defensa no es popular. De hecho, desde los años 80 solo ha habido 4 años con superávit fiscal. Imprimir más dinero. La Reserva Federal podría seguir creando dólares para cubrir el déficit. Pero esto sería un suicidio económico, erosionaría la confianza, dispararía la inflación y desencadenaría una crisis global. Así que, ninguna opción es atractiva. Y mientras tanto, cada día la deuda crece, los intereses se acumulan y los inversores miran con más recelo. Hoy, Estados Unidos ya gasta el 18% de sus impuestos solo en intereses. Más que en defensa. Más que en cualquier otro programa importante. Y si la confianza en el dólar cae, la situación puede desbordarse rápidamente. Esto no solo afectaría a los estadounidenses. Golpearía a todos los países que dependen del dólar, desde Europa hasta América Latina, desde Asia hasta África. Al final, sin acciones reales, la crisis de deuda estadounidense será una catástrofe para toda la economía mundial. Y la triste realidad es que, hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha mostrado señales claras de estar dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Pero aquí no termina todo. La crisis de deuda también expone vulnerabilidades estratégicas. Estados Unidos depende enormemente de cadenas de suministro extranjeras para industrias críticas, defensa, energía, tecnología. Un ejemplo claro, las tierras raras. Minerales esenciales para la tecnología moderna, desde misiles hasta baterías de coches eléctricos, son dominados por China. El tungsteno, por ejemplo, tiene el punto de fusión más alto de todos los metales. Es vital para aplicaciones militares y aeroespaciales. Actualmente, no hay minas de tungsteno en operación en Estados Unidos. China prácticamente controla el 70% de la producción mundial de tierras raras y entre el 85% y el 90% de su procesamiento. Esto le da a Pekín un poder inmenso. En respuesta, iniciativas como las órdenes ejecutivas de la administración Trump buscan cambiar eso, apoyando nuevos proyectos de minería estratégica dentro de Estados Unidos. American Tungsten Corp., símbolo bursátil de MRF, es uno de los ejemplos. La compañía planea reabrir una antigua mina en Idaho, que fue la quinta más grande de tungsteno en Estados Unidos cuando operaba hace décadas. Con barreras regulatorias mínimas, una mina en Idaho podría ofrecer una alternativa nacional confiable para reducir la dependencia de China. El Departamento de Energía de Estados Unidos clasifica el tungsteno como un material crítico. Y American Tungsten Corp busca ahora alianzas estratégicas con el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía. Con la reciente caída de un 63% en el precio de sus acciones por el colapso general de activos de riesgo, algunos ven aquí una oportunidad estratégica. En resumen, la crisis de deuda de Estados Unidos ya está en marcha. El tiempo para actuar se está acabando. Sin reformas fiscales drásticas, una gran parte del futuro de la economía global podría pender de un hilo. La verdadera cuestión ahora es: ¿Estados Unidos corregirá el rumbo a tiempo, o estamos presenciando el principio del fin del dominio del dólar?